Ok, muchachos, ahora pues vamos a estar trabajando con el procedimiento gráfico de suma y resta de vectores, pero ahora vamos a utilizar lo que es el método del polígono. Eso significa que vamos a estar sumando más de dos vectores, apoyándonos pues del ejemplo 1.14, pues esa sería la parte 2 para poder trabajar el método del polígono. Me dice obtener el módulo, la dirección y el sentido del vector resultante utilizando el denominado método del polígono. Entonces, para esto, para poder utilizar este método, pues yo debo de conocer lo que van a ser los vectores con los que yo voy a estar trabajando. En este caso, aquí tengo un vector A, un vector B, un vector C y un vector D, ¿vale? Que yo los voy a manejar de la siguiente manera. Yo voy a manejar que el vector A va a ser igual a 30 unidades vectoriales que va a manejar un ángulo de 30 grados. El vector B vamos a manejar un módulo de 50 unidades vectoriales con una dirección de 120 grados. Vamos a tener un vector C que va a tener 25 unidades vectoriales y esto va a tener una dirección de 0 grados, y vamos a tener otro vector D que va a ser igual a 60 unidades vectoriales y va a tener una dirección de 225 grados, donde aquí la escala a utilizar va a ser de 1 centímetro, pues nos va a representar 10 unidades vectoriales. Entonces, para esto, pues vamos a decir que el módulo del vector A, que me dice que son 30 unidades vectoriales, esto lo vamos a multiplicar por una fracción, que en este caso aquí vamos a poner 10 unidades vectoriales, y aquí vamos a decir 1 centímetro, para que con este se elimine y me quede una representación de este vector de 3 centímetros de longitud. Ahora vamos por el siguiente, el módulo del vector B, que me dice que son 50 unidades vectoriales, lo vamos a multiplicar por la misma fracción, que van a ser 10 unidades, y esto me dice que va a tener una representación de 5 centímetros. El siguiente, vamos por el vector C, que me dice que son 25 unidades vectoriales, lo vamos a multiplicar por la misma fracción para que esto se elimine y me quede como una representación que va a ser igual a 2.5 centímetros. Luego vamos a tener ya la última, que es el vector D, que me dice que va a tener un módulo de 60 unidades vectoriales. Esto lo vamos a convertir o lo vamos a aplicar la escala y va a ser representado a 6 centímetros. Entonces ya tengo la representación con la que yo voy a estar trabajando pues cada uno de los vectores. Voy a pasar a poner lo que es mi sistema de coordenadas para poder yo trabajar y poderlos representar de una manera gráfica. Entonces vamos a tener la representación de esta manera, donde aquí vamos a tener el eje Y y aquí vamos a tener el eje X, que sería menos X y menos Y. Entonces, aquí para poder utilizar el método del polígono, ya ven que en el método del paralelogramo, los dos vectores que yo estaba sumando y restando, ambos partieron del origen. Pero ahora aquí un único vector que va a partir del origen va a ser el primero. Entonces, el primer vector es es el único que va a partir del origen de mi sistema de coordenadas. Para eso voy a colocar mi transportador, donde me voy a asegurar que el 0 y el 180 pasen por la horizontal y el 90 me quede por la pura vertical, como tenemos ahí. Entonces me está diciendo que el primer vector va a tener una dirección de 30 grados. Eso quiere decir
que va a pasar por aquí, pero pues va a tener una longitud de 3 centímetros. Entonces voy a agarrar mi regla y voy a trazar ese vector. Entonces coloco mi regla y represento lo que va a ser mi primer vector. Y aquí lo tengo representado. Entonces a este pues le vamos a llamar lo que es el vector A. Es el vector A. Entonces para poder representar el siguiente vector pues yo me voy a posicionar de la misma forma como yo hice los vectores paralelos. Entonces me voy a posicionar al final del primero y lo voy a tratar de colocar lo más paralelamente posible. Por eso les comentaba de que aquí se tienen que utilizar hojas milimétricas para poder hacer este método, si no pues vamos a estar manejando mucha incertidumbre. Donde ahora este vector me dice que va a tener una dirección con respecto a la horizontal de 120 grados. Entonces vamos a marcar los grados aquí, ¿sale? Y va a tener una longitud de 5 centímetros. Entonces vamos a poner aquí mi regla de la manera correcta y vamos a trazar esos 5 centímetros que va a tener mi vector. Entonces ya tengo el vector número 2, en este caso es el vector B. Ahora hay que trazar el siguiente vector. El siguiente vector me dice que va a tener un ángulo de 0 grados o 360 grados. Entonces de esa manera pues yo voy a colocar de esta forma mi transportador para poder trazar esos 0 grados que van a pasar por aquí. Lo hago de esta manera porque si coloco el transportador de la otra pues ya no se va a alcanzar a apreciar. Pero la longitud que va a tener este vector me dice que van a ser 2.5 centímetros. Entonces eso quiere decir que yo voy a tener esta representación y yo voy a manejar 2.5 centímetros. Y este sería lo que es mi vector C, ya representado de una manera gráfica. Vean que el método del polígono se van a estar representando esos vectores uno detrás del otro. Vamos a representar el último. El último me dice que tiene un ángulo de 225. Entonces, si yo coloco mi transportador de esta manera en el origen de mi transportador al final de mi último vector, pues nada más mi transportador me va a alcanzar a marcar 180 grados. Pero como quiero yo marcar más de 180 grados, lo que voy a tener que hacer es girar mi transportador para poder compensar los grados que yo necesito. Entonces coloco mi transportador y como yo sé que aquí van a ser 180 grados, pues voy a decir 190, 200, 210, 220, 225. Quiere decir que por aquí nada más que va a tener una longitud de 6 centímetros. Entonces vamos a poner aquí el vector. Bueno, lo vamos a poner así para poderlo colocar de la manera correcta. Y vamos a trazar ese vector de esta forma que llega hasta aquí. Y este sería nuestro vector D, ya representado. Entonces, para poder encontrar lo que es mi vector resultante, pues lo que yo voy a tener que hacer es, pues, donde finalizó mi último vector, pues yo lo voy a juntar con el origen de mi sistema de coordenadas. Entonces voy a partir del origen y voy a juntarlo donde finalizó mi último vector. Entonces este de aquí va a ser mi vector resultante. Entonces este vector resultante, recordemos cómo obtuvimos en el del método del polígono, del paralelogramo. Entonces aquí en este método, pues lo que vamos a tener que hacer
es agarrar mi regla para poder encontrar el módulo y saber pues cuánto va a ser su longitud. Entonces aquí me está diciendo que el vector resultante va a ser igual a 2.5 centímetros. Recordemos que para poder encontrar la dirección, pues yo voy a agarrar mi transportador, lo voy a colocar en el origen de mi sistema de coordenadas y voy a empezar a ver por dónde va a pasar este ángulo de aquí. Entonces yo veo que me va a marcar a los 135 grados. Entonces va a tener una dirección de 135 grados. Entonces recordemos que también debemos de tener el vector resultante con las unidades vectoriales. Para eso, pues el módulo que va a tener el vector resultante, sabemos que es de 2.5 centímetros, lo vamos a multiplicar por una fracción, que es la escala que le vamos a aplicar. En este caso yo voy a poner aquí 1 centímetro, para eliminar este centímetro con este, y arriba pues quedar lo que son las 10 unidades vectoriales. Entonces 2.5 por 10 pues va a ser 25 unidades vectoriales. Y esto significa que el vector resultante pues va a ser igual a lo que es 2.5, bueno, sería 25, ¿vale? 25 unidades vectoriales con un ángulo de 135 grados. Y ya tengo mi vector resultante en centímetros en la escala y en unidad vectorial, utilizando el método gráfico del polígono, que me dice que yo voy a representar mi primer vector desde el origen, ¿vale? El segundo vector donde finalizó el primero, el tercer vector donde finalizó el segundo, el cuarto vector donde finalizó el tercero, y así sucesivamente hasta representar todos los vectores que yo esté sumando, y mi vector resultante pues va a ser esa unión desde el origen hasta donde terminó mi primer vector. Recordemos que utilizamos la regla para poder encontrar su módulo y el transportador para poder encontrar lo que es su dirección. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este ejercicio del método del polígono.